A finales de los años 90, Blockbuster no era solo una empresa, era una costumbre. Era un ritual compartido por millones de personas. Para muchas familias, el fin de semana comenzaba siempre igual. Subir al coche, manejar unas cuantas cuadras, estacionarse frente a una tienda iluminada de azul y amarillo, entrar, recorrer pasillos llenos de cajas de plástico y elegir una película para esa noche. Blockbuster no solo rentaba películas, rentaba momentos, rentaba recuerdos, rentaba rutina. Era el lugar donde se discutía qué ver, donde alguien siempre quería una comedia y otro prefería acción, donde a veces la película que buscabas ya no estaba disponible y terminabas eligiendo otra por accidente, que luego se convertía en una sorpresa. Blockbuster era parte de la vida cotidiana. En su mejor momento, la compañía tenía más de 9,000 tiendas en todo el mundo, decenas de miles de empleados y millones de clientes cada semana. Generaba miles de millones de dólares al año y dominaba el entretenimiento en casa de una forma que hoy parece imposible de repetir. Era, sin exagerar, un gigante. Y cuando una empresa llega a ese punto, suele cometer el mismo error, confundir liderazgo con permanencia. Esta es la historia de cómo Blockbuster lo tuvo todo, y aún así, lo perdió. Esta es la historia del error que destruyó a un gigante. Blockbuster nació en 1985, en Dallas, Texas. Su fundador, David Cook, no era un visionario tecnológico ni un revolucionario cultural. Era un empresario práctico que vio una oportunidad clara en un mercado desordenado. En los años 80, los videoclubes existían, pero eran pequeños, mal organizados y con inventarios limitados. No había un estándar, no había una experiencia consistente. Cook decidió profesionalizar la renta de videos. Invirtió en tecnología para controlar inventarios. Diseñó tiendas grandes, limpias y bien iluminadas. Ofreció más títulos que cualquier competidor. La fórmula funcionó, y funcionó rápido. Blockbuster comenzó a expandirse agresivamente. Compraba competidores locales, abría tiendas en cada ciudad importante y se posicionaba como la opción dominante. Poco a poco, la marca se volvió sinónimo de rentar una película. Si querías ver una película, ibas a Blockbuster, no había discusión. En 1994, Blockbuster fue adquirida por Viacom, uno de los conglomerados de medios más grandes del mundo. Esta compra le dio a la empresa algo aún más poderoso que su red de tiendas: respaldo corporativo, capital abundante y acceso directo a la industria del entretenimiento. A partir de ese momento, Blockbuster no solo era líder, era intocable. Para finales de los años 90, la compañía parecía invencible. Dominaba el mercado físico, tenía acuerdos con los grandes estudios, controlaba la distribución y generaba flujos de efectivo enormes. Pero había un detalle que muchos clientes odiaban, y que Blockbuster decidió ignorar: las multas, las famosas multas por retraso. Blockbuster ganaba una parte importante de su dinero no solo por rentar películas, sino por penalizar a los clientes que no las devolvían a tiempo. Era un modelo extremadamente rentable, pero también profundamente irritante. Cada multa era una pequeña molestia. Cada molestia, una grieta invisible en la relación con el cliente. Blockbuster lo sabía, pero mientras el dinero siguiera entrando, no había urgencia por cambiar. Mientras Blockbuster celebraba su dominio, lejos de las grandes oficinas corporativas, comenzaba a tomar forma una idea completamente distinta. En 1997, en California, dos emprendedores fundaron una pequeña empresa llamada Netflix. Netflix no tenía tiendas, no tenía estanterías, no tenía miles de empleados. Tenía una idea simple, casi incómoda: enviar películas por correo, sin multas, sin prisas, sin castigos. El cliente elegía qué ver. Netflix lo enviaba a casa y podía devolverlo cuando quisiera. No había presión, no había filas, no había discusiones con empleados. Para Blockbuster, aquello parecía irrelevante. ¿Por qué alguien esperaría días por una película cuando podía conseguirla en minutos en la tienda de la esquina? Netflix era pequeña. Netflix era lenta. Netflix no parecía una amenaza.
En el año 2000 ocurrió el momento decisivo. Netflix se acercó a Blockbuster con una propuesta clara. No pedían miles de millones. No buscaban dominar el mercado. Querían asociarse. Netflix manejaría la parte digital. Blockbuster seguiría controlando las tiendas físicas. Un modelo híbrido. Una transición ordenada. Un puente entre el presente y el futuro. Pero en la sala de juntas de Blockbuster, la reacción fue muy distinta. Risas, desdén, indiferencia. Desde su perspectiva, la propuesta no tenía sentido. Blockbuster tenía el mercado, tenía el poder y tenía la ventaja. Netflix era pequeña, irrelevante y poco rentable. ¿Por qué cambiar algo que funcionaba? Y así, Blockbuster dijo no. Ese fue el momento exacto en que su destino comenzó a sellarse. Netflix se fue. Humillada, ignorada, pero no derrotada. Blockbuster, en cambio, siguió haciendo lo que siempre había hecho. Más tiendas, más contratos, más expansión. La empresa seguía creciendo, pero el mundo alrededor ya estaba cambiando. Internet se volvía más rápido. Los consumidores, más impacientes. La comodidad, más valiosa que la costumbre. Netflix crecía lentamente, escuchando a sus usuarios, ajustando su modelo y aprendiendo de cada error. Blockbuster no estaba mirando en esa dirección. A mediados de los años 2000, las señales comenzaron a aparecer. Las tiendas ya no estaban tan llenas como antes. Algunas películas se quedaban más tiempo en los estantes. Las quejas por multas aumentaban. Blockbuster intentó reaccionar. Eliminó las multas. Pero lo hizo tarde. Y mal. Eliminar multas afectó directamente una de sus principales fuentes de ingresos sin resolver el problema estructural. Netflix no solo había eliminado las multas, había cambiado por completo la experiencia del cliente. Y entonces llegó el golpe definitivo. Streaming. Ver películas sin salir de casa. Sin discos. Sin tiendas. Sin horarios. Solo dar play. Blockbuster intentó copiar el modelo. Lanzó su propio servicio online, pero lo hizo sin convicción, sin claridad y sin una estrategia coherente. Estaba atrapada entre dos mundos, demasiado grande para cambiar rápido, demasiado rígida para reinventarse. Cada tienda física era un costo fijo enorme. Cada contrato, una carga. Netflix no tenía ese peso. Netflix podía moverse. Blockbuster no. En 2008 llegó la crisis financiera global. El consumo cayó, las deudas aumentaron, los costos fijos se volvieron asfixiantes, las tiendas comenzaron a cerrar, una por una. En 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota, 10 años después de haberse reído de Netflix, 10 años después de creer que el liderazgo era permanente. Hoy, solo queda una tienda Blockbuster en el mundo, una sola. Funciona como museo, como recuerdo y como advertencia. No es un símbolo de nostalgia, es un recordatorio de lo que ocurre cuando el éxito se convierte en complacencia. Blockbuster no murió por falta de dinero, murió por exceso de confianza. Netflix escuchó al mercado. Blockbuster lo ignoró. Netflix aceptó que el futuro podía ser distinto. Blockbuster se aferró al pasado. Esta historia no es solo sobre películas. Es sobre negocios, sobre liderazgo, sobre decisiones. Porque todos en algún momento tenemos un Blockbuster interno. Esa voz que dice, así siempre ha funcionado, no hace falta cambiar, somos demasiado grandes para fallar. Y justo ahí nace el riesgo. El punto de quiebre no siempre llega con ruido. A veces llega en una risa, en una decisión pequeña, en una oportunidad ignorada. Blockbuster lo tuvo todo. Y aún así, perdió su futuro. Porque el verdadero enemigo no es la competencia, es la comodidad. El futuro no avisa, y Blockbuster aprendió esa lección demasiado tarde. Si esta historia te dejó algo, si te hizo reflexionar sobre decisiones, errores o cambios que a veces ignoramos, suscríbete al canal. Aquí contamos las historias que casi nadie ve, los errores que destruyeron gigantes, los momentos exactos donde todo se decide, los puntos de quiebre que separan el éxito de la caída. Activa la campana para que YouTube
te avise cada vez que publiquemos una nueva historia, porque entender el pasado es la mejor forma de anticipar el futuro. Este fue el punto de quiebre.